Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 19. Pero no se oían risas ni imperaba la alegría en el pueblo aquella tranquila tarde del sábado. Los Harper y tía Polly estaban vistiéndose de luto entre congojas y lágrimas. Una inusitada inquietud prevalecía en toda la población, ya de suyo quieta y tranquila hasta la exageración. Las gentes atendían a sus quehaceres con aire distraído y hablaban poco, pero suspiraban mucho. El asueto del sábado les parecía una pesadumbre a los chiquillos. No ponían entusiasmo en sus juegos y hasta desistieron de ellos. Por la tarde, Becky, sin darse cuenta, se encontró vagando por el patio desierto de la escuela, muy melancólica. ¿Quién tuviera, pensaba, la pelotita de latón? Pero no tengo nada, ni un solo recuerdo. Y reprimió un ligero sollozo. Después se detuvo y continuó su soliloquio. Fue aquí precisamente. Si volviera a ocurrir, no le diría aquello. No, por nada del mundo. Pero ya se ha ido y no lo veré nunca más. Nunca más. Tal pensamiento la hizo romper en llanto y se alejó, sin rumbo, con las lágrimas empapándole las mejillas. Después se acercó un nutrido grupo de chicos y chicas, compañeros de Tom y de Joe, y se quedaron mirando por encima de la empalizada y hablando en tonos reverentes de cómo Tom hizo esto o aquello la última vez que lo vieron, y de cómo Joe hizo tales o cuales cosas. Y cada uno señalaba el sitio preciso donde estaban los ausentes en el momento aquel, con tales observaciones como: y yo estaba aquí como estoy ahora, y como si tú fueras él, y entonces va él y ríe así, y a mí me pasó una cosa por todo el cuerpo, y yo no sabía lo que aquello quería decir, y ahora se ve bien claro. Después hubo una discusión sobre quién fue el último que vio vivos a los tres muchachos, y todos se atribuían aquella fúnebre distinción y ofrecían pruebas más o menos convincentes. Y cuando al fin quedó decidido quiénes habían sido los últimos en verlos en este mundo y que cambiaron con ellos las últimas palabras, los favorecidos adoptaron un aire de sagrada solemnidad e importancia y fueron contemplados con admiración y envidia por los demás. Un pobre chico que no tenía otra cosa de que envanecerse dijo con manifiesto orgullo del recuerdo: «Pues mira, Tom Sawyer me pegó a mí un día». Pero tal galardón por la gloria fue un fracaso. La mayor parte de los chicos podían decir otro tanto, y eso abarató demasiado la distinción. Cuando a la mañana siguiente terminó la escuela dominical, la campana empezó a doblar, en vez de ser echada a vuelo como de costumbre. Era un domingo muy tranquilo, y el fúnebre tañido parecía hermanarse con el recogimiento de la naturaleza. Empezó a reunirse la gente del pueblo, parándose un momento en el vestíbulo para cuchichear acerca del triste suceso. Pero no había murmullos dentro de la iglesia, solo el rozar de los vestidos mientras las mujeres se acomodaban en sus asientos turbaba allí el silencio. Nadie había visto jamás tanta concurrencia. Hubo, al fin, una pausa expectante, una callada espera, y entró tía Polly, seguida de Sid y Mary, y después la familia Harper, todos vestidos de negro, y los fieles, incluso el anciano pastor, se levantaron y permanecieron en pie hasta que los enlutados tomaron asiento en el primer banco. Hubo otro silencio emocionante, interrumpido por algún ahogado sollozo, y después el pastor extendió las manos y oró. Se entonó un himno conmovedor, y el sacerdote anunció el texto de su sermón: «Yo soy la resurrección y la vida». En el curso de su oración trató el pastor tal pintura de las gracias, amables cualidades y prometedoras dotes de los tres desaparecidos, que cuantos lo oían, creyendo reconocer la fidelidad de los retratos, sintieron agudos remordimientos al recordar que hasta entonces se habían obstinado en cerrar los ojos para no ver esas cualidades excelsas, y sí solo faltas y defectos en los pobres chicos. El pastor relató además
muchos y muy enternecedores rasgos en la vida de aquellos que demostraban la ternura y generosidad de sus corazones. Y la gente pudo ver ahora claramente lo noble y hermoso de esos episodios, y recordar con pena que cuando ocurrieron no les habían parecido sino insignes picardías, merecedoras de castigo. La concurrencia se fue enterneciendo más y más a medida que el relato seguía, hasta que todos los presentes dieron rienda suelta a su emoción y se unieron a las llorosas familias de los desaparecidos en un coro de acongojados sollozos, y el predicador mismo, sin poder contenerse, lloraba en el púlpito. En la galería hubo ciertos ruidos que nadie oyó. Poco después rechinó la puerta de la iglesia. El pastor levantó los ojos lacrimosos por encima del pañuelo y se quedó petrificado. Un par de ojos primero y otros después siguieron a los del pastor, y enseguida, como movida por un solo impulso, toda la concurrencia se levantó y se quedó mirando atónita, mientras los 3 muchachos difuntos avanzaban en hilera por la nave. Tom a la cabeza, Joe detrás y Huck. Un montón de colgantes harapos huraño y azorado cerraba la marcha. Habían estado escondidos en la galería, que estaba siempre cerrada, escuchando su propio elogio fúnebre. Tía Polly, Mary y los Harper se arrojaron sobre sus respectivos resucitados, sofocándolos a besos y prodigando gracias y bendiciones, mientras el pobre Huck permanecía abochornado y sobre ascuas, no sabiendo qué hacer o dónde esconderse de tantas miradas hostiles. Vaciló y se disponía a escabullirse cuando Tom lo tomó de un brazo y dijo: «Tía Polly, esto no vale. Alguien tiene que alegrarse de ver a Huck». «Claro que sí, yo me alegro de verlo, pobrecito desamparado sin madre». Y los agasajos y mimos que tía Polly le prodigó eran la única cosa capaz de aumentar aún más su azoramiento y su malestar. De pronto el pastor gritó con todas sus fuerzas: «Alabado sea Dios por quien todo bien nos es dado. Cantad con toda el alma». Y así lo hicieron. El viejo himno se elevó tonante y triunfal, y mientras el canto hacía trepidar las vigas, Tom Sawyer, el pirata, miró en torno suyo a las envidiosas caras juveniles que lo rodeaban, y se confesó a sí mismo que era aquel momento el más glorioso de su vida. Cuando los defraudados concurrentes fueron saliendo, decían que casi desearían volver a ser puestos en ridículo, con tal de oír otra vez el himno cantado de aquella manera. Tom recibió más sopapos y más besos aquel día que los que ordinariamente se ganaba en un año, y no sabía bien cuál de las dos cosas expresaban más agradecimiento a Dios y cariño para su propia persona. Ese había sido el secreto plan de Tom: regresar al pueblo y asistir con sus bucaneros a sus funerales. Para realizarlo debieron remar hasta la orilla del Missouri, montados sobre un tronco al atardecer del sábado, tomando tierra a 5 o 6 millas más abajo del pueblo. Habían dormido en los bosques a poca distancia de las casas hasta la hora del alba, y entonces se habían deslizado por entre callejuelas desiertas y habían dormido lo que les faltaba de sueño en la galería de la iglesia, entre un caos de bancos rotos.